La elección del alma es una creencia espiritual que sugiere que antes de encarnar en un cuerpo físico en este mundo, el alma elige ciertas circunstancias, desafíos y lecciones de vida para experimentar y aprender. Esta creencia es común en muchas tradiciones espirituales y filosofías, aunque las interpretaciones específicas pueden variar. Según esta perspectiva, el alma elige su camino con el propósito de crecimiento espiritual y evolución. Las experiencias, relaciones y situaciones que enfrentamos en la vida se consideran oportunidades para el desarrollo y la expansión del alma. Es importante tener en cuenta que esta creencia no es universal y no es aceptada por todas las religiones o filosofías. Algunas personas pueden creer en un destino preestablecido, mientras que otras creen en un camino más abierto o en la libertad total de elección. La creencia en la elección del alma para el mundo espiritual tiene raíces en diversas tradiciones religiosas, filosóficas y espirituales de todo el mundo. Aunque las interpretaciones pueden variar, hay algunas fuentes comunes que han influido en esta creencia. 1. Filosofías y religiones orientales. Muchas filosofías y religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, han influido en esta creencia. Por ejemplo, en el hinduismo, se cree en el ciclo del samsara, donde las almas se reencarnan en diferentes cuerpos a lo largo de varias vidas, y estas elecciones están influenciadas por el karma acumulado. 2. Filosofías heréticas y esotéricas. A lo largo de la historia, hubo movimientos esotéricos y filosofías heréticas que sostenían ideas similares. Por ejemplo, los gnósticos en el cristianismo temprano creían en la preexistencia del alma y en su elección antes de entrar en el mundo material. 3. Filosofía platónica. En la filosofía de Platón, se habla de la idea de la reminiscencia, donde las almas recuerdan conocimientos y experiencias anteriores antes de encarnar en el mundo físico. 4. Enseñanzas místicas y espirituales. Diversas tradiciones místicas y espirituales han sostenido la idea de que el alma elige su camino en la vida, antes de nacer. Por ejemplo, en ciertas formas de espiritualidad del nuevo pensamiento y el movimiento del potencial humano, esta creencia puede ser central. 5. Experiencias personales y regresiones a vidas pasadas. Algunas personas afirman haber tenido experiencias o recuerdos de vidas pasadas a través de prácticas como la regresión a vidas anteriores, lo cual refuerza la creencia en la elección del alma. 6. Canalización y comunicación espiritual. Algunos canales, médiums y practicantes de la comunicación espiritual afirman recibir información de entidades espirituales que hablan sobre la elección del alma. Es importante recordar que estas creencias son subjetivas y no están respaldadas por evidencia científica. Son parte de las creencias espirituales y religiosas de muchas personas, y pueden proporcionar consuelo y sentido de propósito en la vida. Si te interesa más sobre este tema o tienes preguntas específicas, no dudes en preguntar. La creencia en la elección del alma en el mundo espiritual es una cuestión de fe y no está respaldada por evidencia empírica o científica. Las explicaciones específicas sobre cómo ocurre esta elección varían según las diferentes tradiciones espirituales y filosóficas. Aquí hay algunas interpretaciones comunes. 1. Contrato o acuerdo espiritual. Algunas creencias sugieren que antes de encarnar en un cuerpo físico, el alma participa en un tipo de contrato o acuerdo espiritual. En este acuerdo, el alma elige ciertas experiencias, lecciones y desafíos que ayudarán en su crecimiento espiritual. 2. Guía de maestros o entidades espirituales. Se cree que el alma puede recibir orientación de guías espirituales, maestros o entidades superiores en el proceso de selección. Estos guías pueden ayudar al alma a entender las lecciones que necesita aprender en su vida. 3. Karma y evolución espiritual. Algunas creencias sugieren que el karma acumulado por las acciones en vidas anteriores influye en las elecciones del alma para la próxima encarnación. Se cree que las experiencias seleccionadas ayudarán a equilibrar el karma y promover la evolución espiritual. 4. Lecciones de vidas pasadas. Se cree que el alma lleva consigo las lecciones aprendidas en vidas pasadas y elige circunstancias que permitan la continuación de ese aprendizaje. 5. Propósito y misión espiritual. Algunas creencias sostienen que el alma elige una vida específica con el propósito de cumplir una misión o propósito espiritual en el mundo material. 6. Libre albedrío y elección consciente. Algunas interpretaciones sugieren que el alma ejerce un grado de libre albedrío al hacer estas elecciones, lo que significa que puede haber un proceso de reflexión consciente y toma de decisiones.
Es importante recordar que estas son creencias espirituales y filosóficas, y no hay pruebas científicas que respalden o refuten este concepto. Cada persona puede tener su propia interpretación y comprensión de cómo ocurre la elección del alma en el mundo espiritual. La creencia en la elección del alma antes de encarnar en el mundo físico es una cuestión de fe y es una idea, que no está respaldada por evidencia científica. Como tal, las creencias sobre este tema pueden variar significativamente entre diferentes tradiciones espirituales y filosóficas. Algunas creencias sugieren que todas las almas eligen sus experiencias antes de nacer, mientras que otras pueden tener perspectivas diferentes. Algunas posibles interpretaciones incluyen: 1. Todas las almas eligen. Algunas creencias sostienen que todas las almas tienen la capacidad de elegir sus experiencias y lecciones antes de encarnar. Se cree que esta elección es parte del proceso de crecimiento y evolución espiritual. 2. Algunas almas eligen, otras no. Otras perspectivas sugieren que no todas las almas necesariamente eligen su camino antes de encarnar. Algunas pueden seguir un plan preestablecido o pueden no tener un papel activo en la elección de sus experiencias. 3. Influencia del karma. En ciertas creencias, se dice que el karma, las consecuencias de las acciones pasadas, puede influir en las circunstancias y lecciones que una alma elige experimentar en su próxima encarnación. 4. Plan divino. Algunas creencias sugieren que hay un plan divino o una voluntad superior que guía las elecciones de las almas, antes de nacer. 5. Libre albedrío y elección consciente. Otras interpretaciones pueden implicar que el alma tiene un grado de libre albedrío en la elección de su camino, antes de nacer. En este caso, se cree que el alma toma decisiones conscientes sobre las experiencias que desea tener en su vida. Es importante recordar que estas creencias son subjetivas y forman parte de la espiritualidad y filosofía personal de cada individuo. No hay una única respuesta correcta y la interpretación de cómo ocurre la elección del alma varía entre diferentes corrientes espirituales y religiosas. Es importante señalar que los testimonios sobre la elección del alma son experiencias personales y están arraigados en creencias espirituales o filosóficas. No hay evidencia científica para respaldar estas afirmaciones, por lo que deben ser consideradas como experiencias subjetivas y no verificables desde un punto de vista científico. Algunas personas afirman haber tenido experiencias o visiones en las que perciben o recuerdan haber tomado decisiones antes de encarnar. Estas experiencias pueden variar ampliamente y pueden incluir elementos como: 1. Regresiones a vidas pasadas. Algunas personas que han participado en terapias de regresión a vidas pasadas afirman haber tenido visiones o recuerdos de momentos en los que tomaron decisiones antes de nacer. 2. Experiencias de cercanía a la muerte. Algunos individuos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, SM, pueden reportar haber tenido visiones o percepciones de un estado previo a la vida. 3. Comunicación con entidades espirituales. Hay quienes sostienen haber tenido comunicación con guías espirituales, ángeles u otras entidades durante meditaciones profundas o estados alterados de conciencia, y afirman haber recibido información sobre la elección del alma. 4. Sueños reveladores. Algunas personas dicen haber tenido sueños o experiencias oníricas en las que sienten haber tomado decisiones sobre su vida antes de nacer. Es importante recordar que estos testimonios son subjetivos y no pueden ser verificados independientemente. Además, no todas las personas tienen estas experiencias, y algunas personas pueden tener interpretaciones diferentes o no creer en la idea de una elección del alma antes de la encarnación. Cada persona tiene su propia interpretación de su experiencia espiritual y es importante respetar las creencias individuales en este ámbito. Sin embargo, desde una perspectiva científica, estas experiencias no pueden ser confirmadas o refutadas de manera objetiva.